Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Queremos con este espacio que ustedes entiendan que ni es un programa de medicina alternativa ni de naturismo, y es un programa absolutamente educativo y preventivo. Y con el apoyo de todos los profesionales de la salud, especialistas en diferentes áreas, universidades, que se unen a este proceso educativo, queremos es llegar a sus hogares para hacer prevención. No es justo que sigamos llegando tarde con las enfermedades. Sabemos que nuestro sistema de salud a veces retarda o casi siempre el proceso de las consultas y demás, pero nosotros les contamos acá unas historias clínicas. Ustedes entenderán muchos de los cambios que pueden estar haciendo en su cuerpo y la importancia de la consulta médica. Algo que realmente necesitamos tener muy presente. Hemos caído en el error de la droguería, de la tienda naturista, en fin, y a veces no tenemos realmente un proceso de estudio y diagnóstico. No es una crítica destructiva y no constructiva. Es muy bueno cuando tengo una radiografía, una tomografía, una resonancia, cuando tienen ayudas diagnósticas. Por eso hemos llegado a ese gran programa en nuestros parques de la salud con tantos médicos que nos acompañan, y es el Día para tu Salud, donde durante un día ustedes tienen esa opción de tener cardiología, medicina interna, medicina ortodoxa, medicina alternativa, medicina china, psicoterapia, nutrición, odontología, neurofocal, limpieza de colon con recambio de flora intestinal, los programas de limpieza y de desintoxicación con hidroterapia y geoterapia, quiropraxia, acupuntura, en fin, tantas de las terapias que ustedes ven ahí. Este es uno de los profesionales en el Día para tu Salud con la ecografía de cuello genitales, como lo hace la ginecóloga oncóloga con todo el programa de ginecología, el cirujano vascular y la enfermedad vascular, la parte de la nutrición con los probióticos y demás. Eso es lo que queremos hacer de la medicina, algo integral, y los invito para que consideren también en esta época de Navidad estos regalos para sus seres queridos, que es el Día para tu Salud, el Día para tu Alma, o la limpieza de colon con recambio de flora intestinal que ustedes ven ahí en pantalla. Vamos a entrar en materia porque el tema de hoy es bien difícil y bien largo, y tratar de resumirlo de una manera muy didáctica. El doctor Andrés Felipe Aranzazu Toro es médico y cirujano especializado en ortopedia y en traumatología. Y muchos de ustedes nos han escrito precisamente en este momento que estamos ya en Facebook Live, donde ustedes nos pueden seguir. Aquí estamos compartiendo a todas las personas que nos siguen, para que también nos dejen sus inquietudes en este momento o en la línea 018-127-222. Hablar de ortopedia, un tema tan grande, pero vamos a conocer un poco del hueso, de cómo es todo ese proceso de la anatomía y las patologías, y lo que más frecuente están recibiendo ustedes en consulta. Doctor Andrés Felipe Aranzazu Toro, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a Conexión Vital. Muchas gracias, doctor Rojas, por la invitación. Bueno, hablemos qué es el tema de la ortopedia. Bueno, realmente la ortopedia se basa en el estudio o la cura de las patologías osteoarticulares y osteomusculares. Entonces, principalmente tenemos manejo de patologías a todo nivel, incluso desde la columna cervical, y nos vamos directamente pues pasando por hombros, codos, manos, muñecas, antebrazos, en la parte de la pelvis, cadera, rodillas, tobillos hasta la parte del pie, manejando todo tipo de patologías del sistema osteomuscular y osteoarticular. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo? 236. Bueno, ¿y esos huesos se dividen en largos, cortos? Sí, ¿Cómo es esa exactamente. división? Tenemos una división en huesos cortos y huesos largos, huesos planos. Principalmente tenemos los huesos más importantes, que son el fémur, que es el hueso largo más importante del cuerpo, el cual tiene una irrigación y un flujo sanguíneo muy importante que nos da gran parte de nuestra irrigación a nivel corporal. Además pues del hueso de la tibia, el húmero y los huesos del antebrazo, que son el radio y el cúbito, y ya pues venimos con los huesos cortos, que son los huesos, tanto los metacarpianos y las falanges, y los metatarsianos y las falanges del pie, y otros huesos como son los huesos planos que tenemos como la escápula principalmente, y algunos huesos en la pelvis. Bueno, yo voy a hablar de algo que la gente con frecuencia escribe, y dice, bueno, y es que el hueso, hay unos más duros que otros. Y uno ve el dibujito y el hueso va por dentro, es como poroso, entonces la gente dice que es el tuétano del hueso.
¿Y para qué sirve? ¿Cómo es esa parte de la anatomía? Exactamente, el hueso se compone principalmente de una medular y de una cortical. La medular es la comúnmente conocida como el tuétano del hueso, como tú lo dices, y es por donde va principalmente la irrigación o el flujo sanguíneo del hueso. En esta parte donde va el flujo sanguíneo del hueso, pues esto nos va a corresponder en la parte que nos ayuda con la nutrición, obviamente porque este flujo sanguíneo hace que el hueso tenga una muy buena nutrición, y esta nutrición pues es la que hace que haga una formación ósea en la edad, pues en los infantes, en los niños, hasta la adolescencia, y ya pues en los adultos es el que nos ayuda con el recambio óseo, y en casos de fracturas o en casos de lesiones óseas es el que nos ayuda a consolidar o a mejorar ese tipo de patologías. Ahí vemos esa imagen, doctor Andrés Felipe, déjemela ahí un minutico, Lina, al lado de Sebastián, nuestro traductor, Sí. vemos células de la sangre, pero resulta que usted está hablando del hueso y de la médula ósea del hueso, y ahí sacan como miren ustedes, ese abanico que sale con cosas de la sangre. ¿Qué tiene que ver una con la otra? Exactamente. El hueso tiene una circulación endomedular, que es como la circulación que tenemos nosotros por los vasos sanguíneos. De hecho, muchas veces en los niños, cuando no es posible canalizarles una vena o algo, nosotros podemos ponerles líquidos o medicamentos endomedular, porque este nos sirve igual como la circulación corporal. Entonces tenemos vasos sanguíneos normales y además tenemos productos que son los formadores o células que son formadoras de hueso, que son los osteoblastos y el osteocito, que son las células encargadas de hacer formación ósea, y cuando tenemos algún tipo de lesión también son las encargadas de hacer reparación de ese tipo de lesiones o de fracturas. Bueno, y entonces ustedes muchas veces los refiere el hematólogo o el internista que para que ustedes les hagan una biopsia de médula ósea. ¿Por qué? ¿Qué es ese tema? Este tema de las biopsias de médula ósea es cuando se están estudiando algún tipo de patologías sanguíneas o discrasias sanguíneas en los pacientes. Entonces, pacientes que tienen enfermedades hematológicas o también tienen algún tipo de enfermedades sanguíneas pueden ser diagnosticados con una biopsia de médula ósea para poder tomar la decisión de tratamiento y obviamente aclarar el diagnóstico en ellos. Es muy importante que ustedes tengan eso muy presente porque mire todo lo que hay en el contexto de la anatomía, de la fisiología y de la especialidad de la ortopedia. No es poner un yeso, no es operar una cadera, es entender la importancia del sistema óseo en el contexto del cuerpo humano. Porque después de este corte comerciales vamos a hablar de muchas patologías y patologías sistémicas que pueden afectar el sistema óseo, obesidad, diabetes y muchas más. Y de esa manera ustedes van a entender el por qué muchas personas, teniendo una enfermedad sistémica, la manifestación es a nivel del sistema óseo y necesitamos siempre de esa interconsulta y ese apoyo médico desde la ortopedia. Ya regresamos. Bueno, continuando con este tema de ortopedia con el doctor Andrés Felipe Aranzazu Toro, ortopedista, muchos de ustedes se preguntan, venga, y entonces uno tiene 236 huesos, un rompecabezas, ¿y cómo se arma? ¿Cómo una se desplaza con otra y una se pega con otra? ¿Cómo es todo ese proceso, doctor Andrés? Bueno, principalmente los huesos están unidos entre sí por uniones cartilaginosas, o sea, el cartílago, y estos hacen que las uniones sean más estables a través de los ligamentos o de los tendones. Entonces, principalmente, digamos, la rodilla es una bisagra, entonces esta bisagra tiene una unión a través de los ligamentos cruzados, ligamentos colaterales y otro tipo de ligamentos que son los que le dan la estabilidad. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en esta rodilla, entonces tenemos aquí en la parte posterior, tenemos el ligamento cruzado posterior, en esta parte externa tenemos el ligamento colateral lateral, el ligamento colateral medial, y en su parte interior tenemos los dos ligamentos, el ligamento cruzado anterior, que son los que se encargan de dar la estabilidad primaria de la rodilla. Además, pues tenemos como un brazo de palanca, que es lo que ustedes ven aquí adelante, que es el hueso de la rótula, que es este blanco que tenemos acá en esta parte de atrás, que va unido por el tendón rotuliano y el tendón cuadricipital. Estos mecanismos son los encargados de dar la estabilidad a la rodilla per se, porque donde la rodilla no tuviera estos estabilizadores primarios, la rodilla sería completamente inestable. Además de eso,
las estructuras musculares nos dan una estabilidad secundaria a la articulación. Por ejemplo, en la rodilla tenemos aquí el cuádriceps, que es un estabilizador secundario de la rodilla y es el que nos ayuda también a mantenerla en su posición, y cuando tenemos algún tipo de lesión ligamentaria, ella nos ayuda a controlar esa estabilidad, obviamente teniendo un adecuado trofismo o una buena musculatura a ese nivel. En las otras articulaciones podemos tener, digamos, meniscos o algunos ligamentos que son los que nos ayudan a mantener la estabilidad, pero principalmente la estabilidad articular se da a nivel de los ligamentos, que es la que ellos los mantienen. Bueno, vamos a parar acá un minutico. Entonces está la cadera. Sí, señor. Y entonces aquí están todas esas uniones que usted mencionaba ahora, Sí, que nos permiten... esta es la pelvis, esto es una pelvis, sí, ¿cierto? Entonces la pelvis está compuesta por los dos huesos ilíacos principalmente, el hueso sacro, el coxis, que es el que tenemos aquí en la parte posterior, y la cadera como tal, o sea, la cadera de por sí es esta articulación, que es la coxofemoral, que digamos que es un error muchas veces en la consulta y es una... Los pacientes muchas veces, al no conocer la anatomía, desconocen de dónde es el dolor articular de la cadera. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando a ti te llega un paciente y dice que tiene un dolor en la cadera, los pacientes refieren un dolor en la región glútea o en la cara lateral. No es cierto. Cuando a ti te duele la cara lateral, te está doliendo la parte del alerón ilíaco, o cuando te duele atrás, puede ser un dolor muscular en la región glútea. ¿Qué pasa? La cadera normalmente duele en la región inguinal, porque mira que anatómicamente esta es la ubicación de la cadera, de la articulación coxofemoral. Entonces la cadera siempre duele en la región inguinal. Por eso muchas veces el concepto errado del dolor aquí en la parte lumbar baja, que lo confunden con dolores en la cadera, mientras que ese no es el dolor típico de la cadera. Bueno, dos cosas que no nos pueden pasar ahora por alto. El método diagnóstico Sí. y el peso. Entonces resulta que yo tengo un esqueleto, yo mido 1,72. Este es el chasis mío. Y yo puedo, de acuerdo a mi esqueleto, soportar ciertos kilos. Ciertos kilos, sí, exactamente. ¿Y qué Digamos, pasa si me volé en 10, 20 kilos? si se vuela uno, si uno tiene sobrepeso, pues esto lo medimos principalmente es de acuerdo a una medida que tomamos con el peso y la estatura, y de acuerdo a esto nos da un índice de masa corporal. Normalmente ese índice de masa corporal debe estar por debajo de 25. Cuando tenemos un índice de masa corporal mayor, entonces empezamos a sobrecargar todas las articulaciones, y esa sobrecarga articular, como las articulaciones, esta parte de acá está cubierta por cartílago, igual que esta está cubierta por cartílago, la sobrecarga hace que ese sobrepeso aumente la fricción de las dos superficies articulares, y al aumentar esa fricción de las superficies articulares se genera un adelgazamiento del cartílago, y por consiguiente con el paso del tiempo ese desgaste se empieza a volver artrosis, porque se empieza a generar un roce de hueso contra hueso, que es lo que empieza a generarles el dolor a los pacientes. Y eso aplica también en estas vértebras de la columna. Estas también, exactamente. Digamos que este es el eje central, la que más soporta carga. La columna vertebral. Exactamente, esta es la columna vertebral. Aquí tenemos las últimas dos vértebras lumbares, que son la 4 y la 5. Estas se articulan por un método diferente, que son por unos discos de un fibrocartílago, que es lo que comúnmente conocemos como las hernias discales. ¿Qué pasa? Ese sobrepeso empieza a colapsar los cuerpos vertebrales. Entonces, cuando tenemos mucho peso, estos discos se empiezan a salir hacia adelante o hacia atrás, y eso es lo que genera las hernias discales y la compresión a nivel de nuestra médula espinal, la que puede generar pues, los dolores radiculares o muchas veces pues, algunas incapacidades o inmovilización para los pacientes. Esto es real. Esto es real. Esto es la cadera. Exactamente. Esta es una pelvis masculina. La pelvis femenina tiene un poco más grande el orificio acá, porque pues, obviamente las pelvis ginecoides son más anchas y tienen que tener más grande el agujero para poder tener, digamos, un canal del parto mucho más amplio. Entonces, esta es una pelvis real masculina, tamaño real. Bueno, vamos a voltear, como si estuviera dando la espalda entonces. Y hay una enfermedad que es muy frecuente, que es el dolor en esta región lumbar. En la rumba. ¿Qué es eso de la sacroileitis, que es tan común y que la gente ya casi que le llegan a uno con el diagnóstico? Doctor, yo vengo porque tengo una artrosis, tengo una sacroileitis y resulta que ya vamos a hablar más adelante del diagnóstico, pero ¿qué es eso y por qué duele tanto? La sacroileitis es la inflamación o el proceso inflamatorio de la articulación donde se une este hueso que estamos viendo acá, que es el sacro, este hueso de acá que es el sacro con el ilion, que es este de acá. Entonces esta articulación que tenemos acá empieza a hacer unos cambios degenerativos en su parte inferior, y eso produce un proceso inflamatorio, y ese proceso inflamatorio genera principalmente dolor al estar acostado, con hacer algunos movimientos de la pierna, que se puede confundir muchas veces con un dolor en la cadera sin ser un dolor en la cadera. ¿Cuánto pesa el esqueleto? Más o menos. Más o menos. No te sabría decir. Eso, hay como una relación con el peso corporal. O uno dice, uy, esa persona como es de grande, que hay otros.
Sí, pues digamos que de acuerdo a la estatura del paciente aumenta su masa ósea. Y digamos, después de las mujeres principalmente, después de la menopausia, cuando empiezan a perder, Eso quería exactamente. saber, porque es que muchos dicen, bueno, es que sí, yo puedo tener tanto de peso y de lo que peso cuánto es hueso, pero es que eso no tiene respuesta. Eso no Porque, tiene respuesta. ¿qué tal una osteoporosis? Que vamos a hablar de muchas cosas porque el tema es muy amplio. Pues ya tocó el tema de artrosis, ya tocó el tema de las hernias discales, ya varias personas nos están escribiendo en Facebook sobre estas preguntas, el tema de la osteoporosis, en fin. Vamos a ir a este corte de comerciales para tratar de ir como resolviendo lo que más frecuente estamos viendo en consulta, porque esa es la pregunta con la que yo iniciaré el otro corte de comerciales al doctor Andrés Felipe Aranzazu Toro, es qué es lo que la gente está llegando más en el campo de la ortopedia, después de este corte de comerciales. Muchas personas se preguntan, bueno, ¿y por qué terminé yo en manos de un ortopedista? ¿Cuáles son esos motivos más frecuentes de consulta que ustedes atienden a nivel de consultorio particular o a nivel de urgencias? Bueno, ok. A nivel institucional, nuestro gran volumen de pacientes es principalmente los accidentes. Ahorita tenemos un gran incremento de los accidentes de tránsito, principalmente accidentes de motos. Entonces tenemos gran cantidad de fracturas, tanto de tibia, de fémur, de húmero, fracturas de pelvis, que son accidentes de mucho más alta energía. Y a nivel particular, a nivel de la consulta, digamos que tenemos varios grupos como etarios. En los pacientes adultos jóvenes o en los pacientes adolescentes, nuestro grupo principal de consulta actualmente es por la sobreactividad física, que es muy importante. Ahorita con nuestra moda de todo el mundo estar fit y de los gimnasios, entonces tenemos muchas lesiones musculares, tanto de cadera, de rodilla y de hombros. Entonces, como que en parte de los pacientes adolescentes, estos son los principales motivos de consulta. Y en los pacientes mayores de 50, 60 años, se centran principalmente en cuadros degenerativos, desgaste principalmente de articulación de la rodilla, de la cadera y de los hombros. Asimismo, también lesiones, digamos, del tendón del manguito rotador, del supraespinoso y otro tipo de lesiones que pues principalmente son las que más nos consultan en la actualidad. Bueno, tocó usted un tema que es bien difícil y sería para otro programa, y es actividad física y ortopedia. Porque es que, o sea, yo les voy a contar, hace algún tiempo me fui para otro país y me fui a caminar, pues, y seguramente me llevé los zapatos inapropiados. Y llegué con un dolor severo en un pie, y yo con el dolor severo en el pie, en un juanete, y cuando tengo el zapato inadecuado, pues me duele muchísimo, hace años. Ah, yo me fui a caminar, a hacer cardio, como decimos nosotros. ¿Con cuáles zapatos? En alguna oportunidad tuve acá un médico podólogo, ortopedista especializado en pie, y íbamos a hablar sobre dolor de pie. Y él llegó con una maleta gigante acá. Y resulta que nunca habló del pie. Sacaba y sacaba y sacaba zapatos. Y todo el programa fue hablando de zapatos. Y el paciente terminó en ortopedia por unos zapatos. Le dañó el pie. Y eso le pasa a los deportistas. No, entonces yo me voy a hacer la maratón, no sé qué, a correr. ¿Con cuáles tenis? ¿Cuáles pueden ser esas secuelas por, ¿cómo sería? Por el mal deporte, por la mal, Es muy importante. mal uso de calzado en el deporte. No, y muy importante, digamos, haciendo un paréntesis en esa misma pregunta, en la actualidad muchas personas están dedicándose a hacer deporte y este deporte las personas no están teniendo en cuenta el acondicionamiento o la condición física previa al inicio de la actividad deportiva. ¿Qué sucede con esto? Entonces yo nunca en la vida he hecho deporte y mañana quiero empezar a hacer un deporte de alto impacto. Seguramente me voy a lesionar porque no tengo una buena masa muscular que me genere un soporte adecuado para poder responder a ese tipo de actividad física. Entonces, en estos pacientes, ¿qué es muy importante? Hacer un acondicionamiento progresivo y guiado por una persona que sepa del tema. O sea, no muchas veces podemos llegar a un gimnasio y nosotros mismos solos ponernos a hacer las pesas o lo que queramos hacer. No, esto todo tiene que estar guiado porque ahí es cuando están viniendo las lesiones. En cuanto al uso del calzado, es muy importante también tener en cuenta el tipo de pie o el tipo de paso que uno da. Hay personas que son pronadoras, otras son supinadoras y eso va en el apoyo del pie en el momento de dar el paso. Y hay calzado específico para determinado tipo de actividad. Entonces una persona supinadora tiene que tener un realce en una parte del zapato, mientras que la supinadora, el realce y el sitio del choque debe ser en otra parte del zapato para evitar este tipo de lesiones cuando quieren empezar a correr o cuando quieren empezar a hacer deportes de fondo. Otro tema, pie plano.
¿Qué es supino? ¿Qué es esos términos que está hablando? Y muchas personas dicen, no, es que yo tengo pie plano y el vía crucis, pues para poder hacer actividad El física. vía crucis, sí, exactamente. Digamos que el pie plano es una condición que empezamos a conocer desde la infancia, ¿cierto? El arco plantar interno del pie tiene un periodo de formación. Entonces, digamos que es muy común en la consulta particular encontrar que nos llevan a los niños. Y dicen, doctor, yo quiero que me revise el niño de 3 añitos que empezó a caminar hace 1 año y medio y vea como yo le veo el pie que está plano. El pie plano tiene un periodo de formación y normalmente ese pie plano en los niños va a durar más o menos hasta los 7 u 11 años de edad, que es cuando normalmente se debe desarrollar el arco plantar interno. Entonces, digamos, no es normal que encontremos que hacerle un tratamiento a un pie plano del niño. No, usualmente les hacemos tratamiento sintomático, pero solamente para corregirle los síntomas de cansancio, que se tropiezan, que meten los pies al caminar, pero solamente un tratamiento sintomático. No les vamos a corregir nada. El tratamiento del pie plano solamente es quirúrgico cuando los niños tienen fusiones en los huesos del tarso, que se llaman barras tarsianas. En este momento sí se hace un tratamiento para el pie plano. De lo contrario, no hay necesidad de hacerles tratamiento, sino solamente tratamiento sintomático y esperar a que pasen entre los 7 y los 11 años para mirar a ver qué tipo de pie plano van a tener en el adulto y mirar si hay necesidad de hacer algún tipo de corrección. Lina, me hacía una pregunta ahorita, lo de la botella, ¿y cuál es la otra? Sí. Que preguntan que lo de la Sí, botella. es un ejercicio muy común, pero principalmente lo utilizamos en el pie plano, es para estiramiento de la fascia plantar. ¿Qué pasa? Los pacientes que tienen pie plano hacen una retracción de la fascia y eso les genera dolor con la marcha. O sea, a esos pacientes les genera dolor en los primeros pasos de la mañana, cuando están sentados por periodos prolongados y van a empezar a caminar, empiezan a caminar con dolor. Entonces, ese ejercicio de la botella, de poner hielo, de hacer estiramiento con la correa, estos usualmente los utilizamos es para la fascitis plantar y claramente nos van a servir en el estiramiento de esa fascia plantar en los pacientes que tienen pie plano. A ver, tengo una luz. Janet Sánchez Moreno. Buenas tardes, doctores. Mi pregunta es la siguiente. Mi madre sufre de artrosis y en estos momentos tiene básicamente edematización en los miembros inferiores, pero es más a nivel de rodillas y a nivel de pantorrillas y los pies. Me preocupa que de pronto sea también problema vascular, por lo que manifiesta el problema de edema. ¿Será que puede ser solo por la artrosis? Mientras él responde, va a buscar una imagen. Bueno, la artrosis realmente sí genera un edema o una inflamación a nivel articular y en estos pacientes, ¿qué pasa? Cuando tienen una artrosis empiezan a cambiar sus hábitos de vida. Entonces antes eran pacientes que eran muy deambuladores, iban a sus actividades cotidianas, salían al supermercado, a misa, lo que fuera que fueran a hacer. Estos pacientes cuando empiezan con este tipo de dolores articulares se vuelven más sedentarios. Ese sedentarismo hace que se pueda aumentar el edema o la inflamación en las extremidades inferiores. Claramente hay que descartar que no tenga un proceso vascular asociado, que no tenga una insuficiencia venosa y esto también puede ser que le esté generando la inflamación, pero el solo proceso degenerativo articular per se puede generar procesos inflamatorios articulares. Es muy importante, entonces acá tenemos unas imágenes que nos van a mostrar principalmente 2 patologías. En esta patología, en esta imagen tenemos una rodilla sana. Esta rodilla sana la vemos aquí en la parte del fémur, este es el cartílago articular normal y vemos en esta imagen superior derecha un fémur con lesiones osteocondrales. O sea, ¿qué significa eso? Desgaste articular. Estas lesiones que vemos acá rojas son, les voy a cambiar el color, estas lesiones que vemos acá son zonas puntuales de desgaste articular y por eso es que se caracteriza la artrosis, porque hay lesiones focales degenerativas que posteriormente se pueden volver lesiones generalizadas. Digamos, esta lesión que está acá se puede extender por todo el cóndilo femoral así, igual esta que está acá se puede unir a esta y esto formar un desgaste generalizado y acabarse el cartílago y quedar rozando hueso contra hueso, que es lo que nos va a generar el dolor. ¿Y esto puede dar edema, como dice ella? Sí, esto puede generar edema articular. ¿Por qué motivo? Porque la artrosis, osteoartritis, como es el término actual, es un proceso inflamatorio crónico y ese proceso inflamatorio crónico aumenta la cantidad de líquido sinovial a nivel de la articulación, aumentando obviamente el volumen articular, entonces claramente puede producir edema a nivel de la articulación. En esta otra imagen que vemos acá, Sí. en esta rodilla, que es como un corte transversal, Exacto. Aquí hay una cantidad de tejidos que unen. Sí. Ustedes hacen una artroscopia, así como el gastroenterólogo hace la endoscopia y el urólogo hace la urografía. ¿Esto qué es? ¿Cómo es esa parte de la anatomía interna que Bueno, estamos la viendo? anatomía interna de la rodilla, lo que vemos acá, estas 2 estructuras que ustedes ven acá en azul, que estoy señalando semicirculares, son los meniscos, que son como 2 estructuras de soporte o de sostén
o de amortiguación a nivel de la rodilla. Entonces estos meniscos lo que hacen es que cuando caminamos amortiguan el choque a nivel de la articulación de la rodilla. Entonces es muy común, ustedes van a oír muchas veces lesiones meniscales. Entonces estas lesiones meniscales podemos dividirlas en lesiones meniscales traumáticas, que muchas veces las vemos en los deportistas principalmente, fútbol, voleibol, básquetbol, y lesiones meniscales degenerativas. Las lesiones meniscales degenerativas se dan con el paso de los años. Este soporte que genera el menisco se va generando una deshidratación, y esa deshidratación que genera empieza a generar como fisuras a nivel del menisco, y ese menisco se empieza a gastar y se puede romper. Cuando hacemos una artroscopia, ¿qué buscamos con eso? Primero, para entrar a hacer una artroscopia debemos tener un diagnóstico claro. O sea, el término de artroscopias diagnósticas ya a nuestro nivel no debe existir, porque tenemos exámenes de diagnóstico como la resonancia magnética que nos dice claramente qué tipo de lesión hay para poder entrar con un diagnóstico claro a la cirugía. Cuando hacemos una artroscopia, entonces entramos a hacer una remodelación del menisco, o si es posible en pacientes jóvenes y tienen lesiones muy puntuales, hacer una sutura del menisco para recuperarlo así y poder seguir sus actividades y mejorar el dolor principalmente. Ahí pueden ver ustedes todo lo que se desarrolla a través de una especialidad tan bonita como la ortopedia. Antes del programa le decía yo al doctor Andrés Felipe, no, yo quiero contarles, yo nunca preparé un programa. Y él llegó ahora, nos encontramos, dejamos hablar. Entonces es espontáneo, porque es que esto es lo que vemos en la consulta. Es lo que ustedes nos están contando acá, que es la consulta más corriente y que ustedes no deben de dejar coger ventaja. Porque cuando eso que le acaba de explicar, antes de que se deshidrate, antes de que se reviente, antes de que se deteriore, antes de que se aplaste, ustedes consultan, el pronóstico es totalmente diferente a que le tengan que decir, hay que hacer un trasplante, hay que hacer una cirugía. Y a eso es lo que nosotros queremos apuntar con este programa, prevención. No esperen. La señora que nos preguntaba ahora, ¿será vascular? ¿Será de ortopedia? ¿Será que tiene que ir a una consulta? Que le hagan un ecodoppler, que le hagan unos métodos diagnósticos, porque después de este corte comerciales vamos a hablar cómo hacer los estudios diagnósticos, qué herramientas tienen ellos como ortopedistas para decirnos a todos los médicos, puede ser por tal parte, y este es el tratamiento o esta es la cirugía, después de este corte comerciales. Y entonces muchos de ustedes se preguntan, bueno, ¿y qué examen me hago? Muchas personas tienen un golpe y uno examina y uno dice, pues es muy muscular. Doctor, mándeme una radiografía. Entonces no se las mandan. Y ustedes se ponen bravos con el médico, pero mire que ya que me mandaron una radiografía y no me la mandaron. Las radiografías tienen unas indicaciones, porque es que las radiografías sirven para ver unas cosas. Las ecografías otras, y la resonancia otra, y la artroscopia otras. ¿Cómo es ese juego de diagnóstico, doctor Andrés Felipe Aranzazu Toro? Bueno, principalmente lo que tú decías es muy cierto, o sea, no todas las imágenes diagnósticas nos sirven para diagnosticar, valga la redundancia, todas las patologías. Entonces, digamos que pacientes que tienen trauma del sistema musculoesquelético, entonces en la parte ósea, principalmente lo que utilizamos es la radiografía. Cuando queremos ver un trauma agudo, o sea que podemos estar sospechando una fractura principalmente, o en los procesos degenerativos, cuando estamos sospechando una artrosis. Entonces ahí son de mayor utilidad las radiografías. En pacientes con lesiones osteomusculares, principalmente queremos, dependiendo del tipo de lesión, utilizar una ecografía si estamos sospechando un desgarro muscular. Entonces una ecografía nos puede ser útil en primera instancia. Digamos, en el hombro hay patologías que nos ayudan con la ecografía para poder diagnosticar una lesión del supraespinoso, o sea, del manguito rotador, un proceso inflamatorio del bíceps, que es una tendinitis del bíceps, también nos sirve con la ecografía, o ya patologías que requieren más detalle, es necesario la resonancia. Me explico, una lesión meniscal puntual, o sea, queremos diagnosticar una lesión del cuerno posterior del menisco medial, necesitamos una resonancia. Igualmente, si queremos diagnosticar una lesión del ligamento cruzado o de uno de los ligamentos colaterales, es necesaria una resonancia porque tiene mucha mayor especificidad en este tipo de diagnósticos. La ecografía se nos queda corta en la rodilla, digamos, para diagnosticar lesiones meniscales o ligamentarias. Entonces, muchos pacientes nos llegan a consulta con una ecografía, perdemos una consulta porque nos toca solicitarle una resonancia. Como vemos en la imagen, tenemos una resonancia de rodilla. Ahí vemos, ¿tenemos opción de señalar ahí? No, pero yo quiero que estén muy atentos a la explicación de esta imagen, porque ahorita les pido a los camarógrafos que me ayuden con la que está allá al fondo, que es la radiografía. Y sepan ustedes la diferencia entre esta que es la radiografía
y la otra que es la resonancia. ¿Qué es esta? Entonces, esta es una resonancia, la que teníamos ahí en Sí. la pantalla es una resonancia magnética. En esa resonancia que teníamos ahí puesta, ¿qué podemos ver? Entonces, en este momento, bueno, ahí tenemos una radiografía, Si que quiere, es la que tenemos acá atrás. Parémonos aquí y expliquemos la doctora Andrés. Entonces, digamos, en esta radiografía tenemos principalmente los componentes femoral, o sea, aquí tenemos la parte distal del fémur, Sí. la tibia, el peroné, pero pues digamos que en esta radiografía podemos ver disminución de espacio articular, o sea, este que tenemos acá es el espacio de la articulación. Cuando tenemos pacientes con cuadros degenerativos, entonces este espacio se va a disminuir. Al disminuirse este espacio, entonces vamos a ver lo que es conocido como la artrosis. Aquí está el comparativo, ahí lo ves en pantalla. El comparativo. Entonces miren la diferencia, miren que en esta imagen es una imagen unidimensional, miren que en esta imagen no estamos viendo los ligamentos colaterales que vemos acá en este modelo. Porque no se ven en Porque no se ven en radiografía. radiografía. En la radiografía solamente tenemos la opción de evaluar estructuras óseas y eventualmente tejidos blandos, pero solamente mire que aquí vemos la pierna, la sombra de la pierna del paciente de la rodilla, entonces podemos evaluar eventualmente edema, pero no tenemos opción y artrosis si se ve ahí. Artrosis si se ve, que es claro. se disminuye este espacio que está ahí. Se disminuye este espacio que está acá cuando hay artrosis en un grado avanzado. Porque esto azulito se gastó. Exactamente. El cartílago se gasta o hay una lesión meniscal crónica. O también tenemos signos incipientes, o sea, que son signos iniciales de artrosis en el cual podemos ver un afilamiento de las espinas tibiales que también es característico de los cuadros degenerativos cuando están empezando. Ahora vemos la resonancia, Lina, otra vez. Pues es muy importante que ustedes vean por qué muchas veces, pero si ya tengo la radiografía, ¿para qué lo otro? Pues es que necesito ver cosas más puntuales. Y miren la resonancia. Entonces en la resonancia, en esta que tenemos ahí en pantalla, entonces podemos ver tanto el fémur como la tibia. Este es un corte que vemos la rodilla de lado, pero entonces aquí vemos debajo de la rótula se ve la grasa infrapatelar, que esa grasita eventualmente también puede producir procesos inflamatorios, y además en este corte que estamos viendo ahí vemos los cuernos posterior y anterior del menisco lateral, que son los dos triangulitos negros que se ven en la unión entre el fémur y la tibia. Entonces esos meniscos también aquí podemos diagnosticar lesiones meniscales. En este corte está muy bonito, miren, ahí podemos ver el ligamento cruzado anterior, que es el que va desde la parte de adelante de la tibia hasta la parte de atrás del fémur. La línea negra que ustedes están viendo ahí entre los dos huesos, ese es el ligamento cruzado anterior, que es el que encontramos roto en las lesiones pues, de deportes de alto impacto o lesiones de accidentes de tránsito. Paula Andrea Londoño Tangarife, soy una mujer de 37 años. A los 20 días de nacida le dicen a mi mamá que nací con luxación de cadera izquierda y me realizaron cirugía a los 20 años. A los 20 años me empezó a molestar la cadera derecha, igual me hacen cirugía, consulto en la actualidad y me ordenan trasplante total de cadera, pero me dicen que solo me duraría 10 años. ¿Qué es mejor? ¿Esperar que tenga más edad? Pero en el momento siento dolor y mi cojera está muy notoria. Tenemos la cadera y vamos a explicar que eso es un tema también. Es que aquí se van a desprender muchos programas y pues ojalá con el doctor Andrés poder seguir contándoles cada uno de estos temas. Bueno, claramente esto es podría ser, como tú dices, un tema de otro programa, claro, porque es la displasia del desarrollo de la cadera. Cuando tenemos displasias del desarrollo de cadera, tenemos métodos de tamizaje o de diagnóstico a temprana edad, que en estos podemos encontrar antes de los 3 meses de edad a los niños, hacerles ecografía, que fue muy seguramente lo que le pasó a ella, le hicieron sus cirugías iniciales. ¿Qué pasa actualmente? Entonces actualmente a ella muy seguramente le hicieron una reducción de la cadera, que es poner este hueso que tenemos acá nuevamente en su posición y hacer una fijación. Posterior a esto, los pacientes con secuelas de displasia de cadera o que quedan con una cadera displásica residual. ¿Qué significa eso? Que no se solucionó completamente su displasia, empiezan a hacer una artrosis. Y digamos que es una de las causas principales de artrosis del adulto joven o de más o menos de personas entre los 19 y 35 años. Estas displasias de cadera residuales empiezan a generar desgaste y ese desgaste empieza a generar dolor, como le pasa a nuestra paciente. Lo que ella dice es muy cierto. La única solución, desafortunadamente en este momento para eso, cuando ya hay una artrosis instaurada, es hacerle un reemplazo articular, o sea, ponerle una prótesis. También tiene muy claro lo que ella dice, que le puede durar solamente 10 años. Normalmente esas prótesis tienen un periodo de duración entre 10 y 15 años de acuerdo al uso y el abuso que se les haga de ellas. Me explico, sobrepeso, actividad deportiva, pero ahorita tenemos prótesis que tienen coeficientes de fricción para personas jóvenes que hace que la durabilidad de estas prótesis sea mayor.
Bueno, deme un minutico, Lina, para que adelantemos el tema de la cirugía de la cadera. Okay. Yo lo voy sosteniendo acá despacio. Entonces, esto es una prótesis de cadera. Lo que tenemos acá es un reemplazo articular. ¿En qué se hacen los reemplazos articulares? Se hacen con una prótesis que es una aleación de dos metales, que son cromo y cobalto, con un recubrimiento de hidroxiapatita, principalmente en esta zona, que es el cuello. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por favor, enfocamos aquí la cadera. Entonces, lo que se hace en un reemplazo articular, vamos a mostrar acá, entonces se hace un corte a este nivel y esta prótesis viene dentro del hueso, se ingresa por acá, viene dentro del hueso, entonces se quita el cuello y se quita la cabeza. Al quitar el cuello y la cabeza, entonces esto nos queda reemplazando la parte del fémur. Y lo mismo lo hacemos aquí en la parte del acetábulo. Quitamos esta parte de acá adentro, quitamos esta parte de aquí adentro y esto lo reemplazamos por una superficie que es metálica con una superficie que es en polietileno, que es la que tenemos acá, y esta superficie en polietileno es la que nos da la articulación y la movilidad de la cadera posterior a la cirugía. O sea, básicamente este es el cambio total de cadera, es cambiar el hueso que está dañado por una prótesis que es la que vemos acá. Ok, vamos a ir a este corte de comerciales porque ya entramos en cirugía y hay muchas preguntas en Facebook Live y vamos a tratar de resumirlas en estos tiempo que nos queda. Ya regresamos. Tenemos dos preguntas relacionadas, una habla de la fasciitis plantar y la otra habla del espolón calcáneo, doctor Andrés Felipe Aranzazu. Bueno, básicamente vamos a simplificar las dos respuestas en una sola. La fascitis plantar y el espolón calcáneo son dos patologías que van ligadas, van de la mano. ¿Por qué motivo? Porque la fascia plantar es una estructura muscular y tendinosa que se inserta o se pega en esta zona. Miren, aquí tenemos la zona que se conoce como espolón calcáneo, es la puntica que ustedes ven que les estoy dibujando ahí. Esa punta es donde se genera el espolón calcáneo. Y aquí tenemos la fascia plantar, que es la estructura que viene y se pega de esto. Tejido. Entonces, el tejido, sí, el tejido tendinoso. Entonces, cuando se produce un proceso inflamatorio a este nivel, entonces se genera lo conocido como la fascitis plantar y además el espolón calcáneo por esa tracción constante que se genera acá, donde se pega el músculo con el hueso, entonces empieza a generar un dolor en el talón. Y ese es el dolor que les mencionaba, que genera un dolor principalmente que es en horas de la mañana, posterior a levantarse en los primeros pasos y después de estar sentado por periodos prolongados. El paciente se va a parar y siente como una puntilla en la planta del pie, en el talón, que le chuza hacia arriba. Entonces, básicamente es ese tipo de dolor. Eso tiene tratamiento, medidas físicas, rehabilitación, terapia, algunos cambios en el uso del calzado, todos estos pueden ayudar a mejorar ese tipo de dolores. Bueno, Elizabeth Figueroa hace una pregunta como para un programa entero. A todos de antemano una feliz Navidad y gracias por la confianza, la credibilidad y la sintonía. Buenas tardes, ¿se puede detener la artrosis y la osteoporosis? Y pregunta Beatriz Estela Espinal Torres. Buenas noches, médicos. Después de la menopausia, ¿qué es lo mejor para los huesos después de la leche de ajonjolí, de tomar sol y de hacer ejercicio? Dos preguntas que van muy de la mano. Dos preguntas que van muy ligadas, sí, señor. La artrosis, digamos que la artrosis tiene un componente genético que puede determinar qué pacientes van a sufrir o no de artrosis. Digamos que hay un 50% de la descendencia de padres artrósicos que pueden presentarlo, pero hay factores modificables que pueden hacer que este proceso no se desarrolle o que sea más lento. Lo que hablamos ahorita, el sobrepeso, una disminución, está comprobado por estudios científicos que una disminución de 5 kilos en el peso disminuye en un 50% la carga articular. Entonces esto nos puede mejorar claramente el desarrollo de un proceso degenerativo. En cuanto a la parte de la osteoporosis, básicamente tenemos que mencionar la clave, que es la menopausia. Entonces las mujeres posmenopáusicas empiezan a tener una disminución en la densidad de la masa ósea. Esta disminución en la densidad, aparte de lo que me preguntaba nuestra televidente, tenemos también que puede asociarse a la toma del sol, que es muy importante, el suplemento de la vitamina D, que la vitamina D asociada al sol nos ayuda con el metabolismo del calcio y ese metabolismo del calcio ayuda a tener una mejor masa ósea, que es importantísimo. Estela Ruiz, el ortopedista me diagnosticó un menisco reventado. ¿Solo la cirugía es la solución? Cuando es una lesión meniscal severa que tiene una ruptura o el menisco está rasgado, como dice la paciente, solamente la cirugía, porque esto es mecánico, es como si tuviera un cuerpo libre o una piedra en el zapato que le va a generar dolor todo el tiempo, entonces hay que hacer una remodelación de la zona que está dañada. Luz Amaru, bueno. Doctor, buenas noches, quisiera preguntar, tengo un dolor en el lado derecho de la cadera, estuve en terapia y no funcionó y la radiografía salió buena.
¿Qué puedo hacer? Muchas gracias. Hay muchos dolores de la cadera que no son intraarticulares. ¿Qué significa eso? Hay patologías extraarticulares de la cadera. Esas patologías extraarticulares de la cadera duelen en el mismo sitio, pero están relacionadas principalmente con los tejidos blandos. Entonces puede ser una bursitis del trocánter, un síndrome del piramidal, un pinzamiento femorocetabular. O sea, hay muchas patologías que en la radiografía pueden ser normales, pero que con otros estudios podemos encontrar qué tipo de patología es la que está presentando la paciente. Bueno, María Santamaría, tengo 36 años, artrosis en el dedo gordo del pie izquierdo y ahora en el lado derecho. ¿Cómo se puede prevenir este proceso de artrosis en el...? Digamos que si ya es un proceso de artrosis instaurado, es difícil reversarlo porque el cartílago tiene muy poca nutrición, por ende la recuperación es muy difícil. Entonces estos pacientes usualmente van a requerir un procedimiento que se llama una artrodesis, que es fijar las dos articulaciones. Ahí está la imagen. Sí, Deme la imagen de la tabla, por favor, Lina, para que vean el dedo y lo de la artrosis del dedo. Ahí Entonces está. aquí tenemos, esta es la articulación, principalmente esas artrosis se hacen a este nivel o a este nivel, por falta del cartílago. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Se hace una fijación de la articulación, dejando el dedo rígido, dependiendo del nivel de la artrosis. Si es una artrosis muy severa, se fija y se estabiliza, con eso se le quita movilidad al dedo, pero se mejora completamente el dolor. Se nos acaba el tiempo, lástima, tantas preguntas. Ustedes nos pueden dejarlas muchas en Facebook, pero también pueden tener la posibilidad de contactar en Manizales al doctor Andrés Felipe Aranzazo Toro, a quien agradezco, médico ortopedista, por compartir con nosotros este espacio. ¿En qué teléfono podría la gente comunicarse con usted en la oficina? El teléfono del consultorio es 890-4242. 890-4242. Estamos ubicados en el edificio Portal del Cable, en el piso 14, consultorio 1402. 890. 4242. 40, muy fácil. ¿Y algún celular? Sí, 300-488-4679. 300-488. 4670, no me acuerdo el último número. No, al fijo por el momento ahí. Bueno, miramos si de pronto lo puedo ir buscando mientras yo voy despidiendo. Quiero decirles a todos ustedes que definitivamente nuestro propósito es hacer esto. Mire, estos programas son espontáneos. Sí. Esto es lo que sale del corazón, lo que queremos hacer en bien de la gente. Y ojalá ustedes entiendan la importancia de la consulta. Entonces, el celular es 300-488-4679 y el fijo 890-4242. Bueno, doctor Andrés Felipe, mil gracias. Una feliz Navidad a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros y ojalá pongan en práctica todos estos consejos. Lo pueden repetir a las 6 de la mañana también este programa. En YouTube quedan grabados buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno y están en Facebook buscando Doctor Rojas. A todos ustedes, felicidades. Muchas gracias.